Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, en 1979, un casi desconocido Ridley Scott rodó el film que creó una nueva cumbre en la ciencia ficción. Una película referente de una generación y uno de los mayores films de la historia del cine, porque ese año se estrenó Alien, el octavo pasajero. Pero ¿sabéis que este film nació como una película de serie B clásica? Y que gracias a una cantidad asombrosa de acontecimientos ajenos a la obra, Alien terminó siendo lo que es? Pues si quieres saber todas esas casualidades que han hecho de este film una obra mítica, pues siéntate, prepárate tu bebida favorita porque empezamos. Y para ello vamos a tener que retrotraernos a principios de los años 70, cuando el guionista Dan O'Bannon coincidió en la Universidad del Sur de California con John Carpenter y el concept artist Ron Cobb. A ver, antes de seguir, creo que es necesario poner en su sitio al bueno de Cobb, porque aunque quizá no lo sepas, eres un enamorado de su trabajo, ya que a él le debemos el DeLorean de Regreso al Futuro, La Rueda de la Muerte de Conan el Bárbaro y por supuesto todo su trabajo en Alien. Pues veréis, estos tres talentos hicieron una película de estudiantes en forma de comedia y ciencia ficción llamada Dark Star. Aunque la película es una obra de estudiantes con aciertos y posibilidades, solo se queda en eso. Pero es necesario comentarla, porque a O'Bannon le sirvió para preguntarse qué pasaría si en vez de una comedia, el género de Dark Star hubiera sido el terror. Así que empezó a trabajar con la idea de un ser que entraba en una nave espacial y empezaba a matar a todo el mundo. Por otro lado, Ronald Shusett estaba terminando el guión de Desafío Total y se estaba encontrando con una infinidad de problemas que hacían que el guión quedara rechazado tras la primera lectura. El caso es que llevar a la pantalla Desafío Total sería simplemente carísimo. Al no encontrar salida a su película, se puso en contacto con O'Bannon para poder coescribir lo que por aquel entonces se llamaba Memory. Dan accedió y Shusett entró en el proyecto. Este pronto le dio consejos a O'Bannon para que el film no se encontrara con las mismas dificultades que él había tenido. La obra tenía que ser barata de producir, con un elenco limitado y con pocas localizaciones, tomando como ejemplo La Matanza de Texas. Esta idea le gustó tanto a Dan que empezaron a trabajar seriamente en el guión de lo que posteriormente sería Alien. Y nada, con el guión en una fase inicial en la que ya se narraba el acontecimiento de una astronave que detiene su trayecto por una señal de alarma, Dan O'Bannon recibe una llamada de su amigo Ron Cobb. Cobb llevaba unos meses en París junto con Jodorowsky preparando el aspecto gráfico de Dune. El artista estaba emocionado con lo que estaban creando allí, y él había hablado a Jodorowsky de Dan O'Bannon, y este quería conocerle. O'Bannon no se lo pensó y marchó a París. Allí estuvo alrededor de unos 6 meses trabajando en el proyecto, entablando relaciones con todos los artistas y creadores que Jodorowsky había reunido. Y aunque al final el proyecto se cayó, Dan regresó totalmente cambiado. Los conceptos de Dune de Jodorowsky le impactaron tan fuerte que no podía perder de vista la estética creada en aquel sueño fallido. Por lo que su guión iba a incorporar la estética creada por Ron Cobb, la magia de Moebius y las naves de Chris Foss. Y además, por la oscuridad gótica del artista plástico de origen suizo Hans Rudi Giger. Esta visión oscura de la obra de Giger permitió a los guionistas para plasmar en su proyecto la criatura que iba a ser el antagonista del film, que no era otra que el cuadro de Giger Necronom IV. Pero, ¿cómo entraría? Ese era ahora mismo el mayor problema. Pero mientras que lo resolvían, estaban enfrascados con la acción. El caso es que a mediados de los 70, O'Bannon escribió el guión de un cómic para la revista Heavy Metal Magazine, titulada B-17, donde unos gremlins intentaban derribar el avión de un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y Shusett le convenció para que incorporara partes de aquella idea en el proyecto de la nueva película.
La historia iba cogiendo forma y Memory pasó a llamarse La Bestia del Espacio. Mientras tanto, a Sasset se le ocurrió la brillante idea de cómo entraría en la nave el misterioso ser. Sería en el interior del cuerpo de uno de los tripulantes. Este giro en la trama le pareció brillante a O'Bannon y lo incorporó de inmediato a la historia. Con las lecturas y relecturas observaron que la cantidad de veces que se narraba la palabra alien era casi desmedida, por lo que decidieron cambiar el título de La Bestia Espacial por la palabra alien. Y ahora vamos a parar un segundo en la historia de la gestación de este film para comentaros un poco de qué va la película. Como ya sabéis los más veteranos al canal, aquí no se hace nunca spoiler, por lo que si no la has visto aún puedes estar tranquilo. Pero a ver, si no la has visto aún tienes que poner remedio de inmediato a ese gran problema y ver esta película. Pues bien, estamos en una nave comercial que lleva minerales a la Tierra, la nave Nostromo. Esta tiene a la tripulación hibernando para solventar el largo viaje. Pero una señal de auxilio detiene la marcha y despierta a la tripulación. Estos tardan un poco en enterarse que no están en casa sino a mitad de camino, pero les obliga la ley a atender cualquier señal de auxilio, así que se prepara una expedición a un extraño planeta a ver de qué se trata dicha señal. Pero cuando están dentro de la nave estrellada, la teniente Ripley descifra que más que una señal de auxilio, la nave está lanzando una advertencia. Y hasta aquí te voy a contar para que puedas disfrutar de esta joya del cine, que es una obra maestra del séptimo arte y que no necesitas saber nada más, porque créeme que cada giro de guión vale oro en una película que es simplemente una obra maestra. Y antes de continuar con la gestación de este film, una pregunta. ¿Te gustan nuestras reseñas de cine? ¿Te lo pasas bien conociendo las entrañas de clásicos tan poderosos como este Alien, el octavo pasajero? Pues ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirte y a la campanita para que te avise YouTube cada vez que hay una nueva reseña en el canal. Y si crees que nos merecemos algo, pues regálanos un like, porque no solo me hace muy feliz, sino que es una señal de que nuestro trabajo os gusta. Y vale, para no entreteneros más, vamos a volver directamente a la producción de la película. El guión estaba plagado de homenajes a obras clásicas de la ciencia ficción como Enigma del Otro Mundo, Planeta Prohibido o Terror en el Espacio. Pero también de slasher clásicos setenteros, por lo que O'Bannon, cuando alguien le decía que el guión de Alien había tomado prestado tal o cual acepción, él decía que no le robó Alien a nadie, sino que se lo robó a todos. Y en cierta forma tiene razón, ya que cogió conceptos de otras películas y las hizo suyas en una nueva creación tan singular que quedó siendo única. Con el guión casi terminado se pusieron en contacto con Roger Corman, que estaba bastante interesado con la idea. Pero se enteraron de que el director Walter Hill, David Keeler y Gordon Carroll habían creado una productora, Brad Wine, que tenía contactos de producción con la 20th Century Fox, por lo que se lo presentaron a ellos antes de llevárselo a Corman. La idea era que Walter Hill la dirigiera mientras que la Fox distribuyera la película. Pero a Hill y a Keeler no les gustaba el guión como estaba y empezaron a reescribirlo. Estas nuevas versiones alejaban la historia del Alien original de una película de terror y ciencia ficción a otra cosa de la que los autores no estaban de acuerdo, por lo que la relación entre los guionistas y la productora se enrareció bastante. Pero el caso es que estas nuevas versiones tenían unos diálogos mejores que los escritos por Sasset y O'Bannon, además de meter un androide dentro de la tripulación, por lo que O'Bannon decidió dejar aquellos cambios, por lo que Hill y Keeler reclamaron la coautoría, pero esta fue denegada por el Sindicato de Guionistas de América al no cambiar sustancialmente la trama. Y bueno, con el guión terminado y las relaciones rotas con Hill, pero obviamente no con la productora Brad Wine, que seguía adelante, la 20th Century Fox va y entierra en un cajón el guión de Alien. Pero veréis, el inusitado éxito que tiene Star Wars hace que todas las productoras busquen en su catálogo guiones sobre naves espaciales. Y como os podéis imaginar, Fox, la única obra que se adaptaba a estos cánones era Alien.
por lo que buscaron un director que se pusiera enseguida a rodar la película con un presupuesto de algo más de $4 millones. Se contactó con Peter Yates, con Jack Clayton, con Robert Aldrich, Robert Altman, pero ninguno de estos estaba interesado en hacer una película de ciencia ficción. Es entonces cuando Walter Hill y Giler vieron Los duelistas de Ridley Scott y quedaron realmente impresionados, y proponieron al director para que dirigiera Alien. Los autores y la Fox dieron su visto bueno y así entró Ridley Scott en la producción de este film. Ridley pronto quedó impactado con el aspecto visual de la película, el tono oscuro de la obra y los conceptos artísticos en los que se sustentaba este film. Así que Scott empezó a crear su mirada personal con el prisma creado por aquel tiempo que O'Bannon pasó con el equipo de Dune que iba a rodar Jodorowsky. El film tenía un aspecto singular para cualquier película de ciencia ficción y terror. Era el perfil de los personajes alejados de los héroes jóvenes que solían estar en todas las películas. Aquí, la tripulación era la de un grupo de cuarentones, y es que la trama no nos hablaba de una nave estelar del ejército, sino de la de una empresa de transportes. Personas reales, con un oficio común como es el del transporte de minerales, pero obviamente en el futuro. Esto dio al reparto una nueva importancia. El primero en ser contactado fue Tom Skerritt, para que interpretara a Dallas, pero este rechazó la oferta. Él pensaba que con $4 millones no se podría realizar la película que tenían en mente los autores, por lo que se decidió buscar entre otros artistas para interpretar al capitán de la nave. Es entonces cuando pensaron en Harrison Ford, recordar que había hecho su papel de Han Solo, pero este rechazó para no encasillarse en el papel galáctico. Y con la dificultad de buscar actores que dieran el perfil, lo dejaron apartado. El siguiente en ser contactado fue Hart, que interpretaría a Kane. La estrella del cine independiente del momento, Harry Dean Stanton, entró en la producción como Brett, y este contrato empujó a otros actores a apuntarse al elenco. Aquí la 20th Century Fox, viendo las dimensiones que estaba cogiendo la película, decidió duplicar el presupuesto, y fue entonces cuando volvieron a contactar con Skerritt, y ahora sí aceptaría para ser Dallas. Veronica Cartwright audicionó como Ridley y fue seleccionada. El problema es que dudaban entre el papel de la teniente y el de Lambert, por lo que la dejaron en duda hasta cerrar el reparto. Ian Holm fue contratado como Ash y Yaphet Kotto como Parker. La producción hizo llegar una propuesta a Meryl Streep, pero la reciente pérdida de su pareja Cazal hicieron desistir de ello. Pero Ridley Scott vio la prueba en cámara de una total desconocida, una tal Sigourney Weaver, que apenas había participado como actriz en un par de obras antes, y pensó en ella como Ripley. El caso es que esta decisión no se la comentó el director a Veronica Cartwright, así que en las pruebas de vestuario se enteró que su papel sería el de la temerosa Lambert y no el de la teniente. Esta decisión no la sentó nada bien a la actriz, pero hay que decir que realizó uno de los papeles más memorables en la pantalla del cine de toda la historia, un personaje lleno de temor real que empatiza con el que está sufriendo el espectador en todo momento. Hay que decir que esta película está creada por un director y por un elenco en estado de gracia, con un aspecto visual único y un guión tan sencillo como eficaz, que resultó ser un éxito en taquilla, consiguiendo más de 110 millones. Y no solo eso, ya que la música compuesta por Jerry Goldsmith fue todo un superventas de la época. Su sintonía ahora mítica marcó el terror en el espacio, con una película tan eficaz como sobrecogedora. Una joya del cine, simplemente memorable, inspiradora para otras obras que vinieron después. La película se convirtió casi inmediatamente en una obra de culto. La gente acudía en masa a las pantallas de cine y creó así una franquicia que tendría una gran segunda parte, no tanto así el resto de secuelas y spin-off. Por cierto, el Alien, que era una mezcla de animatrónicos, tomó vida gracias al actor Bolaño Badejo, dejando forma a nuestras peores pesadillas en aquella época de cine en la que todo parecía más real de lo que era.
Y bueno, esperando que esta reseña os haya parecido interesante, vamos a ir dando por terminado este vídeo, pero no sin antes desearte un par de cosas. La primera es que seas inmensamente feliz, o por lo menos lo intentes. Y último, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.